territorio de la actual provincia de Misiones está habitado desde hace siglos por un pueblo que se siente parte de una naturaleza extraordinariamente generosa. En esta cultura no existía el concepto de propiedad privada. Nada era tuyo ni mío. La tierra es para ellos un espacio de vida cargada de espíritus, un lugar para realizar su manera de ser. La vida del guaraní se define a sí misma en función de una palabra alma, única, singular y coherente. Ñanderu tenonde irange ipu opuarke. Ñanderu tenonde jaya ñanderu tenonde gua jaya ñande kuerja irange opua. Agi hae oikuama ubu ñonoangua ko jaikuango ñonoango kuama ñanderu ang pe ubite jayangua pu omo puara que pindo hai pu mai uguedi mau que tu pechai u apoio por omo rendia ko japo era mi guapo. Estas deidades no son simplemente dioses, sino que conforman sus primeros ancestros, ¿sí? Cada niño guaraní que viene a este mundo es concebido en aquella morada que está por fuera de la tierra, ¿sí? Las narrativas míticas de los guaraníes explican que al concebirse un niño se le entrega una flor. Su dios patrocinador le entrega una flor, ¿sí? Esa flor simbólica que durante el transcurso de toda la vida de la persona habita en la coronilla de cada persona, debe ser cuidada, debe ser resguardada. ¿Por qué? Porque esa flor implica la conciencia de pertenecer a las deidades, ¿sí? De tener un vínculo estrecho con ese sitio allá afuera donde están los arquetipos culturales. Entonces, pensamos si no ya caerá si no tu pan sino que tú ya caerá tu pampe. Oye, guru pive guayetema llamando ruete, llamando guru piguete. A ver que tú ñanderu ichi ma ñanderu llamando ichi. A ver pepu mi tayo mbo pukata ma nderi será caray el mundo candera. Éramos caray, un poco caray, nada más pues. Dentro de la cosmología guaraní, la selva está poblada de espíritus. Principalmente se encargan de cuidar que el aprovechamiento de esos recursos no sea excesivo. Si, por ejemplo, está un espíritu al que denominan el dueño de los árboles, que cuando una persona va a apear un árbol, por ejemplo, para aprovechar la madera o para extraer miel, tiene que hacerlo teniendo determinadas precauciones para evitar que ese espíritu le arroje una flecha que lo va a enfermar. Nyanandu ya pusaka ya nyete oi ya vi oi kwar ka ndajete yang wana mimba ermo wai kurik kwawi ka ya ndajai ka pesaka kurik kwaye wicho ka gu ra mingwa ja wang ngoi de kau cho ja che u je kau ja ngwan je pepe alguna senoi ponain pu je ndaje pamba ege oremba ya poreko hara miang wana miang pu ñanderu hoy orembo ya puchaka
Si peguain cewriver peguain yang wande beyep. Ko pero nyanderu boy omoi ponain cewi pewade. Riwe ipicai ko. Hai bu maknete ce ore pegua kurma ja ponacera mo tensain de kore gueron ba pues. Javi hecha yang wa nyandre kwer nyandra mamino kwer javi hecha pona yang wa le oro como mbeu ore. Mira mi kringo y tú ya cuina lo mismo. Vamos pero mombeu. Nyanderu pero mombeu. Casi que con guaco alguno tu ya cueve, sino alguno kringo tenía pues creo pensar tinco, o sea, mau apa bebé, bueno, po estaba en que te corre que te están ahí picote. Entonces, hermano, alguno o más pues o pecha ore casi que người con ngoại có độ mai của đấy mà pa nó đẹp tệ như vậy mà pa ở đây cắt tuổi sẽ mà pa nó để này mình để quay về tay mình để bực tay để tay mà để quay để tay mình để bực tay cái nó ở đây rồi chana nó mi để ít mà bị ở đây nó bực tay rồi cái angin por lo menos porque bueno, los Mbea guaraní son apenas una parte de los pueblos guaraníes de lo que llamamos selva paranaense, es decir, una zona selvática que se extendería desde la mitad del Paraguay aproximadamente hasta el norte, hacia inclusive el río Amazonas y hasta la costa atlántica, ¿sí? Entonces hay muchos guaraníes, muchos. Estos muchos guaraníes hablan obviamente una lengua que se parece, pero que no es exactamente igual, y los Mbea son una de tantas divisiones que corresponden a una definición que los guaraníes hacen de sí mismos recién en el siglo XX. El error gravísimo sería proyectar hacia atrás, por ejemplo, hacia el siglo XVI, XVII, este nombre, Mbea guaraní, u otros nombres, Paitaiterá, Abacatueté, Axé, otros pueblos guaraníes, que los reconocemos actualmente de esa manera, pero que ignoramos de qué manera se autodefinían, por ejemplo, en la época colonial. Es decir, son etnónimos, así les llamamos, como la gente se llama a sí misma. Son etnónimos recientes, ¿sí? Corresponden claramente a un momento del proceso ya, digamos, republicano, ni siquiera colonial. Saya ngai pewe ai poru teri keringweis. Ya ya min jura aku de upu jeu un nanyo jawe ya mongaru che. Na mongaru ois. Che men ko irengo. Ha bu ma cha mongaru imau anyo tengwe ko ira mongaru. Anyo teng ko ira mongaru ma. Manji o ire jet ire nanyi ip cha mongaru. O ka kwa pona ya ngwa cha ya ngwa. Ha gui ka gui he yu cherang katunga putanya ka pindro anya ka e ia da mingwa ka kwa pona yangwa he chanyangwa ya da mi ai wa tari pucha ka che membe ko ipe chera miani no kwer kar kwa yu pe anani ia motenon de ya. La madera de cedro también es utilizada para los guaraníes para construir viviendas, para hacer el templo, como horcones, por ejemplo. Tradicionalmente han hecho las sillas donde se sientan los devotos a comulgar con los dioses. Las mesas donde se ponen las ofrendas a los dioses se han hecho con madera de cedro. También que hay una significación simbólica más profunda atrás, ¿sí? El aroma de la madera del cedro, según los sacerdotes guaraníes, es el vehículo por donde baja el mensaje de los dioses. Además de eso, la corteza del cedro se utiliza para fines medicinales, para diversos fines medicinales, como por ejemplo para tratar los dolores de cabeza, por insolación y otros usos específicos, ¿sí? Acá en el hormiguero tenemos las plantas medicinales y hacemos fitoterapéuticos. Usamos plantas que se sabe ya desde hace mucho tiempo que curan y que ayudan a que las personas puedan estar sanas sin tener que usar otros químicos u otras medicinas que no son naturales. Y lo que hacemos es plantarlas acá, hacer tinturas
o hacer tés, o hacer plantas secas que después uno puede consumir como té o como polvo. También hacemos algunos sprays que repelen los insectos, como para que no nos piquen tanto los mosquitos. Y los que más saben sobre las plantas medicinales son los biaguaraníes. Y ellos saben cosechar, porque no es cuestión de cosechar nomás. No es lo mismo cosechar a la mañana de madrugada que a la siesta o que a la noche, o cosechar una planta, las hojas que son del lado donde nace el sol o donde se pone el sol, o si uno las cosecha en invierno o en verano. Cada planta tiene su secreto, cómo hay que cosecharlo. Y el intercambio que tenemos en el puesto de salud es muy, muy grande. Tenemos muchas plantas que ellos nos cosechan y que nosotros después hacemos tinturas. Y la meta sería que toda la gente que conoce las plantas medicinales pueda curarse o ayudarse a sí misma, que pueda conocer cuál es la enfermedad y qué remedio o qué planta o qué té o qué alimento o qué fruta comer o usar para sanarse de vuelta. Hay mucho respeto todavía por el remedio, desde el monte, digamos, casero así, y se usa todavía. Y en varias ocasiones, digamos, se curan de esta forma todavía. Por ejemplo, para el corazón que nosotros siempre usamos, digamos, es pata de güey, como dicen, abacapuchá, que hay por ahí, tenemos acá en nuestro remedio. Y también tarumá, y se mezclan eso y con el puma bravo, digamos. Es una cosa que importante, se cura enseguida si tiene problemas de corazón, por ejemplo, o de alta presión, por ejemplo, con eso. Nda ella itu pahang wa punya dari potaka hore potaka kunda ini jadi pang ma entonces puare nyama eu pe sa pindo i quai teri wa de nyama u pe roma u pe de mai wa ngu nyam de ma kerja jajerure ka gure time hem bu iya to pe taman nyam bu pe au pe wi choka gu quai ya nyam de ngona e ko to to rendi cho tai ta jo cho cả gui đâu pe oi đó mình tên da dai pot tai ngai pe oi piru ni macam pot ja na oi jang ang pelum ka oi ja pona ma ja jo aku ja o jau ke pari ma Entonces ahora me enguagué peang ka gurero te ka ya imba hoy ya pechate tango y ma o ne de guaregua la mengua por uno ya alguna gringo pa ya poi no ahora me enguagué ya nyama pu pesa ka gutu chai o ya ka tu oi ma ya mengua ka tu pona interi ahora me enguagué ya mengua nyama euro ma por Acerca de la importancia del agua para las comunidades, el agua es importante en todos sus aspectos. Tupá, que etimológicamente alude al rayo, es una de las deidades que se encarga de regir el agua de las lluvias. Y el agua de las lluvias es muy importante en septiembre, octubre, porque de ella depende la buena producción del maíz. Por otra parte, los recursos hídricos, es decir, los peces de los que disponían los guaraníes tradicionalmente, hoy en día ya son escasos, ¿sí? Por diversas razones que tienen que ver con acciones nuestras de la sociedad envolvente. Por ejemplo, las grandes represas que impiden la subida de los peces aguas arriba han hecho que este recurso se vea muy disminuido. Para nosotros cuando empieza la fruta, todo eso, cuando empieza a florecer los árboles, que los pájaros empiezan a tener, digamos, hijos, los ríos empiezan a crecer, que empiezan a haber muchos peces, los animales empiezan a reproducir, digamos, los animales de la selva, todo eso para nosotros era como un año nuevo. O sea, nuestro abuelo decía, bueno, él llamaba el Arapuaú, que sería como un nuevo año donde florecía toda la naturaleza, todo eso, y llovía mucho. Por eso justamente el 21 de septiembre, sería el año nuevo para nosotros, sería el 21 de septiembre. El humo de la pipa
producido a partir de las hojas secas del tabaco, tiene una simbología bastante compleja y bastante interesante dentro de la cosmovisión guaraní, ¿sí? Ese humo de la pipa simboliza la bruma o la niebla, se da principalmente en el mes de agosto, y esa niebla es una manifestación de uno de los dioses guaraníes que se denomina Yacairá. Dicen las narrativas guaraníes que en agosto, en esa época brumosa, el dios Yacairá, o como podemos decir también el ancestro Yacairá, se encarga de fumigar la tierra para terminar con los males que hay, ¿sí? Y que se han producido más que nada en esa época más dura de Misiones, que es la época invernal, ¿sí? Una vez que el dios Yacairá termina de fumigar la tierra, acontece la primavera, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que todos los males que había en la selva han sido subsanados y ello permite a las plantas florecer y todos los beneficios que trae la primavera, ¿sí? Ñande ko uwe po putao ñan ñe había ñete pero uwe ko armo puta. Entonces hay que tú ya ahora me ñana muy cuerve ma pichendo es que ñane mangue ko no libe ma. A veces anda ya upona y a veces ñandra cuirindo upona y no mo hay cuerma oñe momba ya hay cuerma onyan gare ko achere me na minje ko o gura cheu ya pe mañana no muy cor ñande yo sapu atapere era min warupia vinga era mi había ñe por ahí pu ñande ruamba allá oma ñande mboware ñande mboware guararo pupu mayo. La invasión europea del territorio, que luego se llamará Misiones, se produjo a lo largo del siglo XVI por dos frentes. De Asunción vendrán los españoles y desde el sur de Brasil irrumpirán los portugueses. Para los españoles, este espacio geográfico fue inicialmente una tierra de paso en busca de la anhelada salida al Pacífico y de aquel Cerro del Plata, del que hablaban las leyendas que sería en realidad con la fundación de Potosí en 1545. Portugal intentaba extender sus fronteras hacia el sur, a pesar de la delimitación establecida en junio de 1494 por el Tratado de Tordesillas, firmado entre Isabel de Castilla y Juan II de Portugal, que le atribuía a cada uno de sus reinos zonas específicas en el extenso territorio americano. El tratado, que beneficiaba a España, corregía el primer reparto del mundo hecho por el Papa Alejandro VI en 1493, sin pensar en los millones de habitantes originarios del mal llamado Nuevo Continente. Los guaraníes vieron en el español una gran oportunidad en un primer momento de encontrar un aliado poderoso, específicamente en su lucha contra los guaycurúes que estaban del otro lado del río Paraguay. Más allá de eso, rápidamente en Asunción los caciques implementaron el sistema de cuñadazgo, o sea que era casar a sus hijas con los principales gobernantes españoles, y por este motivo los cuñados, o sea los hermanos de los aborígenes que se casaban, prestaban servicio a estos primeros expedicionarios españoles. Lo cierto es que en el fondo la presencia tanto española como portuguesa significó una presencia hostil y agresiva. La incorporación de los guaraníes al régimen de la encomienda, que implicaba un servicio de trabajo hacia el español, llevó a que el guaraní fuera convertido en mano de obra dentro de las haciendas españolas. La situación se volvió tan inestable debido a la presión española por capturar esa mano de obra,
que comienzan a darse las primeras grandes rebeliones indígenas en la región. La triple resistencia guaranítica es la denominación que se da a los levantamientos guaraníes que se dan del 1537 al 1548. Estos levantamientos surgen por la opresión que sufrían los guaraníes por la encomienda y por las ranchadas que surgían de los primeros conquistadores de Asunción, en el cual ellos con los lenguaraces, o sea, los traductores guaraníes, incursionaban sobre tribus ubicadas dentro de la selva para producir raptos y captura de botín y de esclavos. Estos eran posteriormente utilizados para trabajos forzosos dentro de Asunción y produjeron que las otras tribus se armaran para repeler estos ataques producidos desde el centro de poblamiento. La resistencia comienza en la segunda etapa. Los hijos de ellos, o sea, los hijos de la tierra, Hernandaria, Roque, González, actúan en esta segunda etapa. Y ellos se dan cuenta, sobre todo Hernandaria, que pelea en el Iberá, que viene hacia la zona de las Misiones, y es siempre rechazado y vencido por quienes se levantaban contra las encomiendas, se da cuenta que con la encomienda no se va a ganar al pueblo guaranítico. Y él, como el primer gobernador criollo del Río de la Plata, le escribe al rey y le pide dos cosas. Primero, no se puede gobernar Buenos Aires desde Asunción. Segundo, no se puede incorporar a esta sociedad a los guaraníes con la encomienda. Hay que llamar a los hijos de San Ignacio de Loyola. En un momento determinado, hacia inicios del siglo XVII, concretamente en 1609, entran en escena los jesuitas, con la creación de la provincia jesuítica del Paraguay. Y allí comienza la acción jesuítica en la región. Y avanzaron hacia zonas en donde nunca antes había entrado un español ni un portugués, en contacto con esos indígenas que se habían retirado desde fines del siglo XVII buscando zonas de refugio. Y ese gran refugio era la selva paranaense. Los hijos de San Ignacio de Loyola llegan por orden del rey y traen dos armas no conocidas hasta entonces como tales, que son la palabra y la música. Ellos entran al alma mística del guaraní. Los jesuitas respetan de los guaraníes muchas cosas importantes. En primer lugar, el trazado de los pueblos. Las casas grandes, extensas, ahora divididas por adentro para fomentar la familia y la monogamia. La plaza, donde los guaraníes hacían sus danzas religiosas, y como una proyección de la danza religiosa, el templo. Ahora, una estrategia fundamental fue, ¿qué cosa? El recurso de la lengua. Es decir, aprender a usar, a dominar la lengua indígena. Entonces, un problema que tienen es que debe haber alguna noción de Dios entre los guaraníes, aunque ellos no tienen templo, no se ve por ningún lado una imagen, etc. De ahí que se diga de ellos, se escriba, son pueblos sin rey, sin ley y sin fe. Es decir, pues no encontraban la idea de Dios. Hasta que escuchan frecuentemente la palabra Tupã. Dice, este es seguramente el Hijo de Dios, Cristo. Tupã, que es apenas una de las figuras de un cosmos muy complejo guaraní, ¿sí?, pasa a ser reemplazado por esta idea, por la idea de Cristo. ¿Y Dios quién será? Ñandeyara, el dueño de todas las cosas, Dios creador en la representación europea, judeo-cristiana, de un Dios único. El gran artífice de este proceso de desmantelar la carga semántica, la carga de sentido, sobre todo en materia religiosa, del guaraní jesuítico colonial, la lleva adelante Antonio Ruiz de Montoya. El jesuita tuvo la habilidad de aprovechar y, digamos, explotar una situación conflictiva que se daba en ese momento, a principios del siglo XVII, dentro de la misma comunidad guaraní, que era el conflicto de poder desatado entre los chamanes
y los caciques. El jesuita vio esta situación y no dudó en establecer una alianza con los caciques, una alianza que le convenía al cacique porque el jesuita reafirmaba su poder, afianzaba su poder en desmedro del poder de los chamanes y al mismo tiempo esa situación le favorecía al sacerdote jesuita, ya que con la alianza con los caciques permitía destruir la autoridad del chamán, que era el principal obstáculo para la evangelización, y de esa manera permitir la conversión casi masiva. Cuando llegan los criollos que se empiezan, digamos, con el mundo, digamos, blanco, con el mga, ahí recién, digamos, se buscan a un cacique, o sea, viene, digamos, la palabra cacique, que para nosotros no, en un momento no existía, era solamente el opiguá el que decidía todo, porque nosotros antes salí de la casa, íbamos al opú, que sería la iglesia nuestra, bueno, ahí saludábamos a los abuelos, las abuelas, y bueno, ahí contábamos dónde íbamos, si íbamos a cazar, o el que iba a pescar, si iban a traer, digamos, recolectar fruta, cada uno tenía un trabajo, pero se contaba a los abuelos, y los abuelos decían, bueno, hoy pueden ir, hoy no pueden, entonces por eso era el jefe, digamos, nuestra, era el opiguá. Después nos empezó digamos, la palabra cacique, que eso no existía. Respetan el sistema social. La propiedad colectiva de la tierra, ellos lo ordenan conceptualmente y llaman la cosa de Dios, la cosa del pueblo y la cosa del hombre. La cosa del pueblo, que era el Tabambaé, estaba administrada por los cabildos, que los jesuitas logran una síntesis importante porque a las tribus que entraban a las reducciones, al cacique lo respetaban como cacique, es decir, respetaban una institución política de la selva y el cacique era el cabildante. O sea que los cabildos eran la síntesis de las tribus que estaban allí. Nadie imponía una nueva autoridad. Entre los notables avances logrados por jesuitas y guaraníes, que incluyen la difusión de la imprenta, la excelencia en la fabricación de instrumentos musicales, la puesta en práctica de modelos de participación como los cabildos en el plano económico, tuvo mucho que ver con la concreción de sociedad autosustentable, la implantación del cultivo de la yerba mate. El mate, infusión emblemática de la provincia y de gran parte del actual territorio argentino, fue demonizado por las primeras autoridades coloniales españolas que prohibieron su consumo porque lo asociaban a prácticas inmorales y decían que fomentaba el desapego al trabajo. Los jesuitas, con el tiempo, advirtieron que esto no era así. Descubrieron sus propiedades medicinales, se convirtieron ellos mismos en grandes consumidores y notaron, además, que la yerba mate ofrecía grandes posibilidades económicas por el nivel de demanda existente dentro y fuera de la región. A mediados del siglo XVII, lograron domesticar su cultivo a través de la obtención de las semillas necesarias para plantarlas en sus propias misiones. Para explicarle un poco el proceso, inicia con una siembra de semillas, se elige la mejor semilla de las mejores plantas y se lo siembra en viveros hasta llevarlo a campo. Este proceso más o menos lleva un tiempo de 3 años. De ahí en adelante, al 4º año, la planta recién está preparada para ser cosechada. Una vez que la planta es cortada o cosechada, se carga en forma de raídos, los cuales son bolsas donde el tarefero carga el producto y lo es llevado a un camión para llevar a secadero. En el secadero lo que se hace es preparar la yerba mate hoja verde, que pasa por un proceso de sapecado, preseco y secado, para terminar en un picado final que es llamado canchado. Anteriormente se usaba el denominado barbacoa, que eran hornos de madera en la cual se cruzaba madera, tablones de madera a una altura determinada de 2-3 metros, se armaban montículos y bajo de ellos se armaba un pozo y se quemaba leña.
Eso estaba alrededor de 2-3 días por ahí más quemando hasta bajar esa humedad. Hoy prácticamente en día no se usa ese método. Hay firmas que la usan por el sabor característico que le deja al producto, que es a humo. El canchado es el producto groseramente cortado, que es llevada a los molinos o depósito de estacionamiento, en la cual puede ser natural o acelerado. Este proceso dura año, año y medio, 2 años en algunos casos, en los tiempos de estacionamiento natural, y el proceso acelerado son cámaras de estacionamiento en las cuales están en el orden de los 3 a 6 meses. Una vez que el proceso ha finalizado, la yerba se dice que está estacionada y pasa al sector de molienda. La molienda de la yerba mate se hace por un sector donde se clasifica la yerba, es separada a los palos y hojas, se lo muele, se lo procesa en un triturado fino y luego es envasado. Por lo general, el proceso desde que inicia la semilla al producto final, estamos tardando desde 4 a 5 años, tenemos desde semilla a producto envasado. La semilla yerba mate evolucionó mucho su cultivo, su manejo, ya que hay un trabajo muy fuerte con el INTA y industrias particulares también lo están haciendo, ya que se elige las mejores plantas, como había dicho, y se trata de clonarlas. Esto genera que después el yerbal sea parejo, sea uniforme y tengamos producciones parejas durante el año. El Guairá entró en crisis hacia 1630, 1631, cuando los bandeirantes o esclavistas portugueses se animaron a entrar a las reducciones, aprovechando el conflicto que existía en Europa entre España y Portugal. Los guaraníes del Guairá cada vez más se van replegando hacia el Paraná hasta concentrarse en 2 pueblos que van a ser San Ignacio y Loreto. 12.000 indígenas en ese momento, guiados por Antonio Ruiz de Montoya, emprenden un hecho considerado una epopeya histórica, que es el éxodo del Guairá. Una de las causas por las que las misiones deciden emigrar desde el norte, donde inicialmente fueron asentadas, era por el ataque masivo del cazador de esclavos, que era considerado o llamado como bandeirante o mameluco, le decían, porque en portugués mameluco es mestizo. Y la cuestión es que un mercenario pagado por la corona, atrapaba a nativo y lo vendía como esclavo a la facenda en Portugal. Entonces toda esa gente comienza a emigrar porque eran asediados constantemente, y eso hace que lleguen hacia estos lugares. Bueno, el éxodo del Guairá termina finalmente en 1632, cuando llegan y refundan San Ignacio y Loreto, en donde hoy están las ruinas de esos pueblos jesuitas. Por otro lado, el Tapé también fue víctima hacia 1637 de la presencia bandeirante y tienen que emigrar. Y en 1638 emigran todos los pueblos del Tapé y se ubican sobre la costa del Uruguay, refundando la mayoría de los pueblos. De esa manera, hacia 1638 se define lo que va a ser la provincia jesuítica histórica de Misiones, que va a comprender 30 pueblos en total y que va a comprender parte de los actuales territorios de Argentina, Paraguay y Brasil, e inclusive el norte de la República Oriental del Uruguay. Pero hay una batalla importante que es en el año 1641, que vendría a ser algo así como 50 años antes de este asentamiento. No se olviden que este asentamiento es el tercero y el último, que se llama la Batalla del Mororé. En la Batalla del Mororé, los nativos de las misiones, como ya tenían mucha preparación, enfrentan a las bandeiras y los derrotan. Entonces, que si bien era latente la posibilidad de ser atacado, y de hecho los ríos estaban siempre siendo recorridos por cazadores de esclavos, las misiones ya estaban más protegidas porque ya tenían un acontecimiento que marcaba el gran poderío que tenían con los pueblos. La Compañía de Jesús fue fundada por un sacerdote que previo a hacerlo era soldado de la corona española. San Ignacio de Loyola fue soldado antes de fundar la congregación, de manera que aportó disciplina militar en la formación de estos sacerdotes, y a partir de ahí también por qué tenían ese conocimiento y por qué tenían los ejércitos bien formados dentro de las misiones con los nativos. Son muchos años, ¿sí?, de gestión jesuítica. En esos años de gestión jesuítica surge un nuevo guaraní, que es el guaraní reduccional. Ese guaraní reduccional
tiene hábitos urbanos, las jefaturas, los liderazgos se transmiten hereditariamente, ¿sí? Entonces esto no es guaraní jesuítico, es un orden organizado por los jesuitas. De esa élite tenemos algunos que saben leer y escribir en guaraní, en castellano y en latín, ¿sí? Pensemos en un orden colonial donde lo que impera es el analfabetismo. Estos son una minoría selecta que tiene artistas de la talla, de la música, de la interpretación, que tiene guerreros, gente entrenada en batalla, es decir, una población realmente extraordinariamente disciplinada para la producción, pero para muchas otras cosas o conocimientos que no son tan comunes en el resto del orden colonial por fuera de las reducciones jesuíticas. La expulsión de los jesuitas se da en el marco de la concentración de poder encarada por el rey Carlos III de España y sus ministros, que alertaban a su majestad sobre la existencia de un imperio autónomo jesuítico dentro de sus territorios coloniales. La medida, ordenada el 27 de febrero de 1767 y concretada en las misiones guaraníes en agosto del año siguiente, fue bien recibida por los propietarios coloniales de Corrientes y Asunción, que veían en las misiones una dura competencia comercial y la consolidación de un modelo laboral y social que amenazaba sus intereses y sus privilegios. La orden no fue resistida ni por los jesuitas ni por los guaraníes. Y una de las sorpresas que uno tiene cuando lee el proceso de expulsión es que los guaraníes no están muy apenados porque se van los jesuitas. Ellos consideran que los jesuitas de alguna manera los han traicionado por sucesos que ocurrieron un poco antes, en el Tratado de Permuta, en 1750, cuando los jesuitas aceptan la orden de los reyes de España y Portugal de entregar las 7 misiones orientales. Los guaraníes quedan realmente muy afectados por este tema. El Tratado de Madrid de 1750, que después se lo conoce como Tratado de Permuta porque se hacía un cambio por la colonia del Sacramento por las 7 misiones que estaban ubicadas en el territorio que Portugal pretendía. Es por eso que cuando la Comisión Demarcadora quiere venir acá ya en 1754 a marcar ya los límites de acuerdo a este tratado, encuentran una resistencia guaranítica muy importante que bloquea el paso de esta comisión demarcadora. Ahí empieza el conflicto que se conoce como la guerra guaranítica. Luego de la expulsión de los jesuitas, los pueblos quedaron bajo la administración de otras órdenes religiosas y de funcionarios españoles que eran enviados para administrar justamente la economía de estos pueblos. Obviamente allí los pueblos entraron en una etapa de decadencia, producto de la corrupción administrativa. El guaraní perdió ese marco de contención, perdió esa seguridad que le había dado la administración jesuítica y comenzó a irse de los pueblos, comenzó a fugarse de los pueblos e iba a trabajar en las estancias de Corrientes, Asunción, Santa Fe y hasta la misma Buenos Aires. Estos ávidos sectores políticos, económicos, etcétera, del mundo blanco exterior, ¿no es cierto?, que habían visto obstaculizado su ingreso y su uso de esa gente tan calificada que son los guaraníes, de golpe encuentran que ahora sí pueden entrar, ¿no? Entonces, ¿qué se sigue? Todo un proceso de administración, sobre todo desde el punto de vista económico, que es muy poco eficaz. De tal manera que la decadencia fue paulatina y arrolladora. Pueblos que habían tenido 4.000 o 3.000 habitantes terminaron hacia fines del siglo XVIII con poblaciones que rondaban en los 900 habitantes, 1.500, 1.400 habitantes. Eso marcó de algún modo la gran crisis demográfica de las misiones jesuíticas y una etapa de decadencia sin control y sin freno, que fue la que encontró a las misiones ya el proceso revolucionario de Mayo. Uno de los gobernantes de la provincia de las Misiones guaraníes y Tapes será el francés Santiago de Liniers, que en 1803, conmovido por la grave situación de los pueblos, le propone al rey Carlos IV
una serie de medidas sanitarias, sociales y educativas. La respuesta real nunca llegó y Liniers se convertiría 4 años después en el primer virrey del Imperio Español, elegido por la voluntad de los vecinos expresada en un cabildo abierto, tras su destacada actuación en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. El episodio marcó la primera grieta en las relaciones de la colonia con la metrópoli, que se ahondaría tras la invasión napoleónica de España en 1808, desencadenando los hechos que conducirán a la Revolución de Mayo. Nyamandura, nyamandura,